Bienvenidos a este Urnas y Democracia. Hoy nos acompañan dos profesores, Emily Carty y John Polga Ezimovic. Emily viene de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ahora está aquí con nosotros dando clase. Bueno, creo que estás dando clase en los dos sitios a la vez. Estás alternándote en Denver. Y John Polga viene de la US Naval Academy. Como bien sabéis, los resultados de las midterms celebradas el pasado 8 de noviembre han provocado un poco de revuelo. Estamos aquí para analizar un poquito los resultados, para ver perspectivas, para analizar este fenómeno desde dentro y bueno, para discutir si esta pequeña victoria para los demócratas se va a efectuar como tal o va a haber cambios. Así que nada, una pequeña cita de Joe Biden cuando hace 2 semanas con los recuentos, que decía que había sido un buen día para Estados Unidos y un buen día para la democracia, que es algo bastante poco frecuente que lo diga un candidato. Con todo esto doy paso a los profesores. Después de las dos ponencias abriremos un turno de preguntas. Sentíos libres para intervenir, para preguntar, somos muy poquitos, que sea familiar y nada. Buenos días. Me dijeron que tenía 6 a 7 minutos para hablar de las elecciones, luego 6 a 7 minutos y luego preguntas. Me parece imposible hablar de las elecciones, de cualquier cosa en 6 a 7 minutos. Hacer unos minutos más y ya. Eh, pues tal cual, yo creo que no hay mejor manera de abrir el análisis de las elecciones que eso de Joe Biden, ¿no? Que un buen día para la democracia de los Estados Unidos, estoy de acuerdo. Eh, las elecciones de medio término, midterm elections aquí en los Estados Unidos, en cierto sentido resultaron, o sea, cumplieron con las expectativas, en cierto sentido, y en otro sentido reafirmaron la democracia estadounidense y se alejaron a los temores de, no sé, de ciertos candidatos antidemocráticos y tendencias antidemocráticas en el país. Voy a hablar brevemente de las expectativas para las elecciones, lo que sucedió, o sea, los resultados y luego algunas posibles interpretaciones. Luego Emily creo que va a hablar mayoritariamente de interpretaciones, aunque también creo que también los otros dos puntos, ¿no? Sí. Y esperamos complementarnos en el análisis, nuestros análisis de las elecciones. Para comenzar, las expectativas. Históricamente, en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años, ¿verdad? Hay elecciones generales cada 4 años de presidente, gobernadores, senadores, de diputados de la Cámara de Representantes, etcétera, otros niveles inferiores. Pero cada 4 años. Y cada 2 años hay elecciones de otros senadores y de los diputados. O sea, los diputados en la Cámara de Representantes se eligen cada 2 años, lo cual tenía más sentido tal vez históricamente que hoy en día, porque muchos de los representantes en la Cámara de Diputados pasan básicamente 2 años haciendo campaña, luego se reeligen y hacen 2 años más de campaña, etcétera, así sucesivamente. ¿Sí? Es una campaña permanente, en breve. ¿Sí? Pues desde la Segunda Guerra Mundial, el partido del presidente en promedio ha sacado 7.4 puntos porcentuales menos en las elecciones de medio término, midterms, que en la elección anterior para elecciones para la Cámara de Representantes. ¿Sí? Es decir, hay una pérdida siempre casi siempre, bueno, aquí va a haber una excepción, ¿sí? Y una excepción bastante excepcional en ese sentido. ¿Sí? Como pueden ver en el gráfico a la izquierda, creo, ¿sí? A la izquierda, tenemos rojo representa un presidente republicano y el azul representa un presidente demócrata. Y lo que tenemos son pérdidas de 9.7% en el 2018, 7.1% en el 2014, etcétera, etcétera. La paliza que sufrió Barack Obama en el 2010, cuando su partido sufrió una pérdida de 17 puntos porcentuales en comparación con el 2008. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? 2002. Eso es excepcional porque ¿qué sucede en 2002?
justamente después de las Torres Gemelas y todo el mundo, salvo yo, está apoyando a George W. Bush y al Partido Republicano, ¿sí? Entonces los republicanos ganan unos 4.3 puntos porcentuales en comparación con el año 2000, ¿sí? Pero fuera de eso, en la política moderna de los Estados Unidos desde 1946, el partido del presidente siempre pierde apoyo popular. Hay 3 explicaciones en la literatura de la ciencia política sobre eso. No voy a hablar de los autores que discuten cada punto, pero comenzamos con una reversión a la media, no reversion to the mean, después de las elecciones presidenciales. Es decir que no hay como una marea, hay marea alta, marea baja, y tal vez un presidente se elige con la marea alta y luego hay como necesariamente una bajada de esa marea, ¿sí? Entonces, esa es una primera explicación, que no hay mucha agencia en esa explicación, ¿no? Por cierto, pero es una explicación. La segunda es un aumento y declive en la participación electoral. Algo en la campaña presidencial hace que la gente, los ciudadanos estadounidenses, que donde el voto no es obligatorio, obviamente, salen a votar, ¿no? Porque el cambio de Barack Obama en el 2010, después de 8 años de Bush, vamos a votar. Luego llega el 2010 y la gente dice, ya voté hace 2 años. Está bien, Barack es presidente. Ya hemos curado el racismo de nuestro país, no hay que votar, ¿sí? Y el partido pierde 17 puntos porcentuales, ¿sí? La tercera explicación es el castigo al presidente o al partido del presidente, donde simplemente los votantes ven o evalúan la trayectoria del país y deciden que la culpa queda con el presidente. Entonces necesariamente hay que penalizar al partido del presidente, ¿sí? Porque no sé, esa persona en 2 años no ha resuelto todos los problemas estructurales del país, ¿sí? Bueno, entonces con estas explicaciones tenemos expectativas sobre qué puede suceder. En términos de cómo esos puntos porcentuales se convierten en escaños o curules, tenemos aquí a la izquierda, esto viene de 538.com, a la izquierda la Cámara de Representantes y a la derecha el Senado Federal. Y tenemos aquí 2 excepciones a la regla en términos de escaños en la Cámara de Representantes, debido a la distritación y cómo funcionan las circunscripciones en los Estados Unidos. Y luego en el Senado, donde a pesar de la votación de los puntos porcentuales, no siempre vemos pérdidas en el partido del presidente. ¿Por qué? Porque, cierto, solo 1/3 del Senado se renueva cada 2 años, ¿sí? Dado eso, depende dónde se renueven los escaños. Entonces tenemos en este caso 1, 2, 3, 4 casos desde 1946 en que el partido del presidente ha ganado escaños y 2 casos en que no ha perdido y no ha ganado, ¿sí? Entonces viendo esto, uno podría pensar, 2022, el partido de Joe Biden en un escenario neutral va probablemente perder puntos porcentuales en comparación con el 2020, 1. 2, va a perder escaños en la Cámara de Representantes. Y 3, o sea, ya no me acuerdo cómo estaba contando, cualquier cosa podría suceder en el Senado, ¿sí? Y efectivamente, ¿qué pasó? Todo eso, ¿sí? También hay que tomar en cuenta, obviamente, el contexto político. Y vamos a hablar más del contexto político, creo que más tarde, pero tomando en cuenta, inflación que llegó a más o menos el 10%. No, tal cual como en Europa, en Latinoamérica, en otras partes del mundo, la inflación está afectando mucho a los estadounidenses en este momento. Eso es 1. 2, el tema de derechos reproductivos, que vamos a discutir mucho. 3, el tema de crecimiento económico. Y 4, el tema de crimen, ¿no? Los republicanos apostaban con el tema de crimen y la inflación para darles más apoyo, y los demócratas contaban con el tema de los derechos reproductivos y también el tema de la democracia. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Pam, 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 los resultados. Si estuviera así como más sano, cantaría, pero
no se materializó una llamada ola roja o ola republicana, ¿no? Que tal vez se esperaba, dada la, no sé, la historia de las elecciones de medio término, ¿sí? Yo pongo en signos de interrogación. Yo no sé si es una victoria, como dijo Biden, para la democracia, o simplemente la democracia ha ganado un poco más vida, no sé, 2 años más de vida, de supervivencia. Sin embargo, los demócratas perdieron el 3.1% del voto en comparación con el año 2020, es decir, muy por debajo de las proyecciones históricas, ¿sí? Y en ese sentido, muy bien para el Partido Demócrata, ¿sí? O sea, perdieron voto, pero en el contexto histórico no han sido pérdidas tan grandes. 2, perdieron 9 escaños en la Cámara de Representantes, lo cual significa que antes tenían una mayoría muy escasa en la Cámara, ahora han perdido su mayoría y o han ganado o van a ganar un curul en el Senado, no sabemos, o está todavía en cero. Y podemos hablar de Raphael Warnock y eso, pero va a haber una elección, una segunda vuelta de elecciones para el Senado en Georgia en este momento entre los dos candidatos. Y vamos a ver si los demócratas ganan un escaño o se mantienen con 50, ¿sí? De todas formas, los election deniers, los negadores de las elecciones, perdieron oficinas claves también a nivel subnacional. O sea, en términos de los gobernadores y los gobernadores tenientes, lieutenant governors, no hay equivalente, pero son como los vicegobernadores, ¿sí? Que en los Estados Unidos son las personas que se encargan de llevar a cabo las elecciones, porque Estados Unidos no es como cualquier país desarrollado en el mundo, no tiene un cuerpo de manejo electoral, ¿no? O sea, una oficina de manejo electoral a nivel federal, porque federalismo o algo. Aquí nuevamente lo que vemos en el Senado, 48 escaños para los demócratas, más 2 escaños que son de facto demócratas, que es Angus King en Maine y Bernie Sanders en Vermont, que votan siempre con los demócratas, son a la izquierda de los demócratas. Y en la Cámara de Representantes en este momento tenemos 220 curules para los republicanos cuando necesitan solo 218 para tener mayoría, ¿sí? Como ven, siempre las áreas rurales son republicanas y las áreas urbanas son demócratas, casi en su mayoría, ¿sí? Como se pueden ver aquí en los mapas de la Associated Press. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas expectativas? Han sido más de 6 minutos. Sí. Coño. Bueno. ¿Cuáles son algunas interpretaciones? Este es un maravilloso cartograma de 538 que primero calcula la inclinación partidista de cada distrito en los Estados Unidos. Y luego compara esa inclinación partidista con el desempeño de los partidos en el 2022. Es decir, cuando ves aquí en el mapa azul, es decir, puede ser un distrito o republicano o demócrata, pero a los demócratas les fue mucho mejor en comparación a la tendencia de ese distrito. Cuando es rojo, significa que los republicanos, que les fue mejor a los republicanos que la inclinación del distrito. No sé si me explico o no me explico. Chévere. Entonces, ¿dónde les fue mejor a los republicanos? Bueno, en 2 lugares. Y eso es muy ilustrativo. En Florida y en Nueva York, sobre todo. Son 2 estados muy distintos. Florida es un estado ahora republicano y Nueva York es un estado definitivamente demócrata. También tenemos a Rhode Island y Louisiana, pero New York y Florida son estados muy importantes en este sentido. ¿Por qué son rojos? Pues en parte yo creo que porque no estaba en juego en esos 2 lugares el tema del aborto, o sea, de derechos reproductivos, ¿sí? Y 2, hubo en su mayoría candidatos bastante moderados dentro del Partido Republicano. O sea, no gente súper trumpista, ¿sí? Y a los demócratas les fue bien en estos estados, donde en parte estaba en juego ¿qué? Temas de derechos reproductivos, 1, y 2,
candidatos, campañas, por ejemplo, la campaña para el Senado en Pensilvania, entre un candidato demócrata y un candidato republicano extremista. Entonces, muchos demócratas salieron a votar. Entonces, en muchos de estos distritos en Washington, Colorado, el estado de Washington, Colorado, Michigan, Pensilvania y Vermont, muchos más demócratas salieron a votar y sus distritos fueron mucho más demócratas de lo que la historia predice. ¿Sí? Me encanta este gráfico. Bueno, ya pueden ver distrito por distrito aquí, no me voy a detener aquí. Entonces, yo tengo dos explicaciones y voy a pasar el espacio a Emily. Aquí el efecto Trump. Uno, Trump definitivamente es una ancla para el Partido Republicano. Viendo los candidatos endosados por Trump versus los candidatos republicanos no endosados por Trump, hay un efecto de más o menos un 5%. Es decir, que un candidato endosado por Trump pierde en promedio 5%, 5 puntos porcentuales. ¿Sí? Aquí tenemos MAGA Republicans, aquí dicen que es más allá de 5, que es 6 punto algo. He visto distintos estudios sobre esto, perdón. Los republicanos MAGA, o sea, los republicanos Trump, perdieron en distritos competitivos y otros republicanos ganaron más. Y en todos los distritos la diferencia es como 4.9%. ¿Sí? Entonces, vemos definitivamente un efecto en que Trump y la gente en su órbita ha perdido o le salió peor de lo que se esperaba. El segundo tema es el tema del efecto aborto, o el llamado efecto aborto, o temas de derechos reproductivos, a raíz del fallo de Dobbs versus Jackson, que quitó el derecho al aborto, ¿sí? Y otros derechos reproductivos a las mujeres en los Estados Unidos. Y eso afectó muchas cosas en términos de las elecciones de medio término, de la gente que salió a votar, cómo votó y dónde votó. Entonces, creo que Emily va a hablar más de eso. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, pues gracias, John. Nos has dado un resumen buenísimo de los resultados y también de algo de las expectativas y explicaciones de por qué hemos visto los resultados que hemos visto. Yo voy a concentrarme más en la parte de explicaciones. John ya nos ha dado algunas de estas, pero creo que hay algunos más que debemos tener en cuenta. Entonces, estos son los que han salido más en los medios de comunicación y que todavía estamos investigando. Realmente, como politólogos, esto va a ser nuestro trabajo en los próximos años, es averiguar realmente cuáles de esas explicaciones son más relevantes, que nos ayudan a entender mejor lo que ha pasado. Pero sí, como ha dicho John, primero el efecto de la decisión del Tribunal Supremo. Esto realmente recibió mucha atención en los medios de comunicación y los demócratas han puesto mucha de su campaña enfocando en ese tema. Y bueno, no sabemos si realmente el efecto concreto que ha tenido o no, pero sabemos que eso era un tema importante, especialmente para algunos sectores de la población, para algunos votantes, mujeres y jóvenes más que nada. Y también podemos ver que en los 5 referéndums estatales sobre ese tema que han votado a favor de proteger este tipo de derecho. Y entonces sabemos que eso era algo importante. Lo único es que era a lo mejor una estrategia un poco arriesgada de parte del Partido Demócrata porque, claro, la decisión pasó meses antes de las elecciones
y entonces tenían que fomentar un poco esas actitudes sobre ese tema para movilizar a la gente y seguir con ese enfado, podríamos decir, de parte de estos ciudadanos, de estos votantes. Después, como ha dicho John también, muchos han criticado la estrategia del Partido Republicano, diciendo que, bueno, en términos de temas tenía sentido. Hicieron sus campañas enfocando mucho en el tema de inflación, de la economía y de crimen y seguridad. Pero también, como ha dicho John, eligieron o apoyaban candidatos que eran más extremistas, que tenían ese vínculo muy fuerte con Trump y no las ha ido bien. O sea que ha sido una estrategia mala de parte de los republicanos en ese sentido. Dr. Oz en Pennsylvania es uno de estos, un personaje único en la política. También es importante notar que incluso los gráficos que nos ha enseñado John del efecto de cuántos que tenían ese apoyo de Trump, cuántos han ganado y cuántos no, tenemos que tener en cuenta también el efecto del incumbency. Los que tenían sus puestos antes mantuvieron sus puestos, o sea que ganaron de nuevo. Los que entraron de cero, o sea, challengers, gente nueva al ámbito político, han perdido. O sea que para gente nueva sin una presencia ya en la política, vincularse con Trump no ha ido bien. O sea que era una estrategia mala para estos candidatos. También se hablaron mucho del voto de la gente joven, que incluso algunos artículos han salido ya diciendo que, y en el discurso del presidente Biden también ha dicho que debemos mucho al esfuerzo de los jóvenes que han votado en números sin precedente en las elecciones. Y realmente hay dudas sobre esa declaración tan fuerte, porque depende mucho, depende del estado, depende del distrito, depende de muchos factores. También que hay dudas si realmente era la gente joven que votaran más o solamente que en algunos distritos movilizaran la gente más, e incluso los jóvenes. Entonces hay debate sobre ese tema. Ahora, lo que no se habla mucho en los medios, pero que realmente son factores importantes también, son primero la polarización. Que no han perdido los demócratas tantos escaños como habían previsto antes, a lo mejor también debemos pensar en la polarización como un mecanismo de limitar la elasticidad del voto. O sea, que yo me identifico como demócrata, no voy a cambiar mi voto. Puedo estar un poco más descontenta con lo que han hecho, como es lo normal en elecciones de medio mandato, pero como que ya identifico como demócrata, pues no voy a cambiar mi voto. Es mi equipo, es mi partido y no voy a cambiar. Entonces yo creo que estamos prestando mucha atención a lo que ha cambiado, pero también mucho no ha cambiado, que es importante. Después el tema de gerrymandering, que era el tema súper importante de hace unos años, pero sigue ahí en el fondo ese tema de que en algunos de esos estados han cambiado los mapas de los distritos y eso a lo mejor tiene un efecto importante en lo que hemos visto. Por ejemplo, hemos visto cambios en el mapa de Florida. Y claro, los republicanos han ganado con más fuerza en Florida y a lo mejor eso es una de las explicaciones importantes para entender por qué
hay más fuerza en esa ola roja, ola republicana en Florida y no tantos en otros sitios. Bueno, es porque también manipularon un poco el ámbito institucional. Y en algunos estados, Illinois, de parte de gerrymandering de los demócratas, y en North Carolina, el Tribunal Supremo ha rechazado mapas de North Carolina para hacer más distritos que sean competitivos. Y entonces ahí vemos que a lo mejor los republicanos no han ganado tanto porque también hemos visto cambios en términos de distritos electorales en estos sitios. Y entonces yo creo que estas dos explicaciones son cosas que realmente no estamos hablando mucho de estos temas, pero también tienen mucha importancia. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque John ha hecho un trabajo estupendo sobre eso. Sí, lo único que puedo añadir aquí es lo que he dicho del efecto de incumbency, que los incumbents, por tener ya su reputación, tener ya su nombre que toda la gente conoce, que tienen experiencia y tal, pues les dan una ventaja que los nuevos, los challengers, no tienen. Entonces protege un poco más a estos incumbents. Y bueno, también en las situaciones, en los distritos y los estados donde donde son más competitivos, digamos, donde hay menos margen de victoria normalmente de un partido a otro, las victorias de los candidatos trumpistas no han sido muy decisivas, digamos. O sea, que han ganado, pero por poco en muchos de estos casos. Bueno, siempre olvidamos un poco de algo que yo creo que es importante, que va un poco en otra dirección sobre las elecciones, pero en los Estados Unidos, en muchos estados, habían cosas importantes en referéndums estatales. Y yo creo que nos puede enseñar mucho sobre el ámbito en el país y la dirección que va la opinión pública. Ya hemos hablado del aborto. Estos son los estados donde han aprobado protecciones para derechos reproductivos. Incluso algunos de estos estados son estados bastante conservadores, Montana y Kentucky. El estado de Alabama, del sur, de mucho racismo tradicionalmente, con muchos conservadores, han aprobado una nueva constitución que quita lenguaje racista que había presente en la constitución antigua de ese estado. Legalización de plantas o hongos alucinógenos en el estado de Colorado, que ya tenía legalizado la marihuana. Ahora dan un paso más allá, es el primer estado para hacerlo. Y como que normalmente estas son cosas que tienen un proceso de difusión en los estados. No me sorprendería ver algo parecido después en California y Washington y otros estados más progresistas. Claro. Oregon también. Pero eso sí que vemos en esa línea que todavía hay diferencias entre estados. Los estados que son más conservadores todavía hay algo de resistencia. Por ejemplo, referéndums para legalizar marihuana en Arkansas, North Dakota y South Dakota han dicho que no, o sea que todavía va a ser ilegal el uso de marihuana en estos sitios, pero sí en Maryland y Missouri. Missouri es un poco es más conservador, entonces ahí tenemos algo interesante, pero
Y sobre el tema de facilitar el voto, que es un tema que crea mucho debate en los Estados Unidos de la necesidad de tener formas de identificación distinta, de reglas para poder votar de maneras no presenciales y cosas así, pues hemos visto que sigue este asunto en los referéndums de los estados. Ohio decidió prohibir, prohibir el voto de la gente que no son ciudadanos en elecciones locales. Y hemos visto aprobación de requisitos más restrictivos en Nebraska y menos en Connecticut y en Arizona. Entonces, vemos muy claramente, yo creo que estos asuntos que seguimos con estos temas que son problemáticos no solamente para los estados, pero también en el sentido de federalismo, porque lo que crea después es que estados diferentes tienen políticas diferentes y ¿qué pasa? Pues después crea conflicto que con tiempo casi siempre llega al Tribunal Supremo. Entonces, estos son asuntos que van a llegar a nivel nacional en algún momento, porque lo hemos visto con matrimonio, con igualdad de matrimonio, con otras cosas, y entonces vamos a ver que estos asuntos siguen siendo importantes en ese sentido. Y la otra cosa que quería comentar como respuesta a John es seguir con esa pregunta de si realmente podemos analizar o en qué medida podemos decir que estas elecciones significan algo importante para la democracia estadounidense. Yo diría que obviamente sí, pero no en el sentido partidista. O sea, que no han perdido tantos escaños los demócratas, para mí no es lo importante. Es interesante, sí, y debemos intentar entender por qué, pero para mí realmente lo que es importante es que ningún candidato después de esas elecciones han rechazado los resultados de las elecciones. Y eso era algo muy presente y muy preocupante de las últimas elecciones. Y claro, habían candidatos, bueno, sí, pero no lo ha llevado más allá de una queja, digamos. Pero con la fuerza que hemos visto en 2020, porque muchos habían pensado que íbamos a ver una crisis democrática en los Estados Unidos con esas elecciones. Si perdieron los trumpistas, que íbamos a ver un movimiento en ese sentido de rechazar las instituciones de las elecciones y realmente no hemos visto ese movimiento. Y para mí eso ha sido lo más importante en términos de lo bueno que ha salido de estas elecciones. Y eso es todo lo que tengo yo. John. Bueno, para ti también. No sé si John quiere responder o tiene comentarios o... Vale, si queréis, no sé si quieres, John, hacerle algún comentario a la presentación de Emily, o podemos abrir un turno de preguntas al público, si tenéis algún comentario, alguna duda, sin miedo. Si no, yo tendría como... sí, sí.
Qué buenas preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la posibilidad de colaboración bipartidista en el Congreso estadounidense y mi respuesta inicial es simplemente, obviamente, o sea, siendo muy pragmático, la estrategia republicana en los últimos años ha sido de intentar atascar el proceso legislativo para los demócratas cuando hay un presidente demócrata. Y para mí, yo veo esa ruta como más probable que la colaboración entre los demócratas y republicanos moderados. Dicho eso, yo creo que también tienes razón en un sentido, porque el Partido Republicano en este momento está dividido, como aludes a esto, ¿no? Que está muy dividido entre las dos alas, la ala moderada, digamos, moderada solo en el sentido gringo de moderación, ¿sí? Y la ala más extremista de Trump. Y definitivamente esa ala moderada ha intentado alejarse de la ala extremista en este momento. E incluso ha habido competencias tanto para el liderazgo del partido de minoría del Senado como para el partido de mayoría de la Cámara de Representantes entre esas dos alas. Puede ser que en algún momento la ala moderada colabore con los demócratas, ¿sí? Ahora, si McCarthy, el presidente de la Cámara actualmente, que va a ser el presidente de la Cámara cuando los republicanos tengan poder, si hace lo que él quiere hacer, creo que lo veo muy poco probable. Pero sí existe la posibilidad, definitivamente. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre qué era, ya encontraron su candidato, ya es Ron DeSantis. O sea, Larry Hogan ni siquiera pudo apoyar otros candidatos en el estado de Maryland, que es donde yo doy clases. O sea, la marca de Larry Hogan no tiene resonancia fuera, ni siquiera dentro del estado de Maryland. Entonces yo veo como Hogan con un perfil nacional muy débil. Igual con Pence, que apesta a Trump, ¿no? Tiene ese olor a Trump, pero sin su, entre comillas, carisma. No, yo digo entre comillas porque no lo veo, pero la gente que lo ve, ¿no? Y Pence es un hombre en traje gris que carece de carisma, pero es medio trumpista y conservador. Así que tampoco la veo, ¿no? Para mí es DeSantis o Trump. Y esa es la batalla que va a haber dentro de los republicanos entre ahora y el 2024. Perdón, Emily. No, bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que John, al respecto de la primera pregunta, necesitamos recordar que esa estrategia de obstrucción y hacer la vida difícil para el Partido Demócrata no ha venido con Trump, ha venido antes. Si pensamos en la... Claro. Y a lo mejor el momento más emblemático de eso era con todo el asunto de Merrick Garland y el Tribunal Supremo con Mitch McConnell. Mitch McConnell diciendo que no voy a tomar estos pasos para que un presidente demócrata elige el próximo juez en el tribunal. Entonces llevamos un rato con esa dinámica y dudo mucho que va a cambiar así de rápido. Vamos, especialmente, como he dicho, con el ámbito de polarización que tenemos en el país. Con el segundo, yo creo que estoy de acuerdo de que Ron DeSantis es el frontrunner, digamos, de los candidatos republicanos. Ahora sí, Ron DeSantis tiene mucho éxito con los votantes republicanos que son más conservadores. Aunque no sea trumpista, es más en esa dirección, digamos. Entonces, si va a tener mucho apoyo en otros estados donde hay republicanos, pero republicanos más moderados, pues no lo veo más difícil. Pero tiene todas las características que el partido quiere en términos de poder traer la gente más conservadora que antes
iba con Trump, pero también hace esa desvinculación con Trump es algo importante para el partido. Entonces yo creo que de momento el hombre es Ron DeSantis, pero ya veremos. Mucho puede pasar en 2 años y entonces vamos a ver qué pasa con las campañas. ¿Qué mundo? ¿Quieres comenzar con la primera y yo con la segunda? Bueno, el efecto de incumbency, bueno, tendría que mirar en más detalle los datos, pero mi percepción, por lo que he visto con los datos de momento, es que, que ese efecto de que los challengers han perdido más es más marcado con los trumpistas. Ahora, siempre es verdad que los challengers, bueno, que los incumbents tienen una ventaja. Entonces, claro que dentro de los no trumpistas debemos ver algo parecido, pero es especialmente marcado con los trumpistas. Para la segunda. Hugo, no tengo respuesta a tu segunda pregunta sobre los gráficos. Creo que sí, definitivamente hay los demócratas suelen perder un poquito más que los republicanos, pero no conozco la literatura sobre el por qué, ¿sí? Podríamos hipotetizar que por ejemplo, el Partido Demócrata tal vez goza de mayor apoyo independiente, ¿no?, en las elecciones presidenciales, que a nivel legislativo en la siguiente elección se pierde como, ¿no?, como esa marea que se pierde automáticamente, y por consiguiente se interpreta como un juicio sobre el Partido Demócrata. Pero también con tan pocos datos, o sea, con tan pocos puntos, yo creo que se puede entender simplemente como algo aleatorio, ¿no? O sea, que en el caso de Obama fue que llegó con una ola de cambio y que fue muy difícil sus primeros 2 años, porque fueron 2 años de Obama de intentar pasar legislación de salud pública. Y con Obamacare de una vez perdió mucho apoyo, ¿sí?, del 2008 al 2010. En el caso del otro, como la gran pérdida del 94, ese fue el llamado contrato con América de Newt Gingrich, ¿sí?, que fue todo un movimiento republicano de base del republicano Gingrich en que los republicanos firmaron un acuerdo, los candidatos, que no iban a votar por ningún proyecto de ley de Bill Clinton como presidente. Que esa era su promesa a América, era que no iba a apoyar nada de los demócratas, ¿sí? Entonces también hubo como una ola en el 94, y yo no sé si se puede entender eso como algo estructural, ¿sí?, con una explicación sistemática, o algo simplemente aleatorio o coyuntural, ¿sí?, lamentablemente. Me gustaría como inventar una respuesta, pero tampoco, ¿no? Bueno, una cosa que sería interesante investigar un poco sería que siempre esperamos que el partido del presidente va a perder más escaños, depende de opiniones sobre el presidente. Y eso fue algo importante en términos de lo sorprendente de las elecciones esta vez, es que las opiniones sobre Biden ahora son malísimas, o sea que son más bajas que otros presidentes en su momento. Pero eso es una de las explicaciones que normalmente damos, es que bueno, como que el presidente es menos
popular ahora mismo, pues entonces su partido va a perder más escaños. Pero un efecto, además, como dijo Emily, un efecto mitigado por la polarización del país, efectivamente, también. ¿Sí? Entonces, son dos fuerzas que van en contra. ¿Alguien? Adelante. La pregunta es si la salida de los Estados Unidos de Afganistán puede afectar a Biden. Y creo que ya tenemos la respuesta, ¿no? Creo que no. Yo creo que yo decía no ya desde el momento que pasó, porque a los Estados Unidos, a los gringos, no nos importa la política extranjera. No nos importa, en serio. No afecta al estadounidense diariamente, ¿no? Lo que le importa es su bolsillo, como cualquier votante, y algo tan lejano realmente no tiene mayor efecto sobre la opinión pública en los Estados Unidos. Y como hemos visto, eso no fue un tema ni un talking point de los republicanos en como ninguna campaña en Estados Unidos, y definitivamente no fue algo que Biden tuvo que defender públicamente antes de las elecciones, ¿sí? Aunque definitivamente, o sea, hace un año y medio, eso fue algo muy, digamos, contundente para la administración. Pero con el tiempo pierde efecto, ¿sí? Pierde importancia y contundencia. ¿Sí? Lamentablemente, obviamente, ¿no? No estoy celebrando la ignorancia de mis compatriotas. Uh-huh. Opinión pública. Es que, pero también la economía ha bajado después. Entonces, decir que la bajada ha seguido, o sea que opinión pública ha seguido en ese número por culpa de lo que pasó en Afganistán, yo creo que no podemos decir eso. Podemos decir que a lo mejor ha sufrido al principio, pero claro, lo normal que vemos con esas cosas es que la memoria de la gente es muy corta. Entonces después iba subiendo, sería lo normal, pero claro, es que Biden ha tenido una situación muy difícil con la economía. Es la gente que Biden iba a perder, ¿no? Los iba a perder con la economía, los iba a perder con otra cosa, y lo que decidió hacer es perderlos de una vez con Afganistán. Esa es mi interpretación. Me gusta tu pero, y me gusta porque son hipótesis alternativas, ¿no? Que se podría comprobar. Mm, mm. Bueno, podría ser, pero también tenemos que tener en cuenta lo que llamamos en los Estados Unidos issue ownership, que sobre estos asuntos de relaciones exteriores y todo eso, normalmente el público castiga mucho más a los republicanos, porque la gente tiene una asociación mucho más fuerte con los republicanos con cosas de fuerzas armadas, de intervenciones y todo eso. Es algo que si vemos las diferencias en opinión pública, que cuando preguntas a la gente quién tiene más capacidad para llevar
estos temas de Fuerzas Armadas y eso, siempre dicen que una mayoría dicen los republicanos. Entonces, claro que un presidente demócrata no ha hecho muy bien, digamos, con algo de Fuerzas Armadas en una intervención internacional militar, pues esa gente que iba a perder, pues era algo que iban a llegar a esa conclusión de todos modos. Y entonces yo creo que era algo que iba a pasar sí o sí. A lo mejor tendría un efecto más fuerte y más duradero en términos de opiniones sobre la administración para un presidente republicano. Por ejemplo, lo de Bush era distinto porque era FEMA, no era algo en el contexto doméstico y no exterior, pero eso es otro asunto que debemos tener en cuenta sobre eso también. Vino un momento histórico en que Kanye todavía tenía razón. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues cerramos aquí. Gracias por haber asistido. El vídeo se colgará en YouTube para quien quiera volver a verlo o quien lo quiera difundir con sus amigos o lo que sea. Lo agradecemos. Enemigos. O enemigos. Así que nada, gracias y nos vemos.